¿Cómo y por qué hacer un mariposario? Hola comunidad sustentable, ¿cómo están? Hoy vamos a subir una segunda parte de este proceso del mariposario y les vamos a contar los beneficios. ¿Por qué está bueno tener un mariposario en casa? Y en qué vamos a aportar al medio ambiente. Como siempre, les pido que si esta información les sirve y les gusta, que se suscriban al canal, que me regalen un me gusta, un comentario y que lo compartan a otras personas que crean que les pueda ser útil, ya que es una información súper importante para trabajar con niños, con alumnos, con hijos, con nietos y de paso para que seamos cada vez más en esta comunidad sustentable. Este va a ser un videito más informativo, así que vamos directamente con los beneficios del mariposario. Empecemos por el comienzo. ¿Qué es un mariposario? Un mariposario es un espacio que suele estar por lo general en algunos zoológicos, que es como una especie de invernadero, ¿sí? Un lugar cerrado en donde hay plantas que atraen mariposas y esos espacios son utilizados justamente para reproducir a las mariposas. Lo que nosotros podemos hacer en nuestra casa es llevar eso a una escala más chiquita, ¿sí? Porque obviamente no podemos tener, o no todos podemos tener tanto espacio en la casa para hacer un mariposario como el que se ve acá, que es como todo un vivero enorme, pero podemos tenerlo a escala chiquita. Lo que no es el mariposario es una cría de mariposas en cautiverio, sino que por el contrario buscamos liberarlas y repoblar de especies nativas, y con el mariposario podemos cuidar a estas orugas de que algunos pájaros se la coman o de que algunas avispas los parasiten. ¿Qué beneficios tiene tener un mariposario en nuestra casa? En primer lugar, las mariposas son grandes polinizadoras, ya que buscan diversas flores para alimentarse de su néctar y al apoyarse en ellas distribuyen el polen de una flor en otra. Por eso, la importancia de poner flores en la huerta, que atraigan abejas, mariposas y otros polinizadores. También vamos a recuperar parte de nuestra biodiversidad nativa. No sé si ustedes se fijaron que cuando éramos chicos se veían más insectos, se veían más mariposas, a veces incluso había épocas en que migraban las mariposas y uno caminaba por la calle y estaba lleno de mariposas. Y lo que yo recuerdo cuando era chica es que había un montón de los bichitos luz, ¿sí? Ahora ya no los veo ni en el campo siquiera. ¿Esto por qué es? Primero por la contaminación que hay, que los insectos suelen huir un poco de la ciudad y buscar lugares donde todavía hay no tanta contaminación. Los lugares donde hay más campos, también se está haciendo mucho esto de producir la tierra con un solo cultivo, ¿no? Por ejemplo, todo con maíz. Entonces, como al hacer todo con un solo cultivo, no se genera esta biodiversidad, ¿sí? Este ambiente en donde hay distintas plantas, distintos insectos. Entonces empiezan a aparecer los bichos que atacan, por ejemplo, al maíz, entonces se usan insecticidas. Esos insecticidas arrasan con lombrices, con abejas, con mariposas, con orugas. Entonces esa es otra de las razones. Pero hay otra que es la que nos atañe a nosotros, que es empezar a poner en nuestra casa plantas que le gustan, que atraen a las mariposas, y empezar a poner en nuestro jardín. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar a generar en nuestro patio, en nuestro jardín, una biodiversidad nativa, sabiendo, ya conociendo, informándonos de cuáles son esas plantas que las atraen. ¿Para qué tener un mariposa en casa? Para poder observar todo el proceso de la transformación del huevo a la oruga, a la mariposa, con niños y con adultos, porque yo me quedé maravillada cuando los llevé al colegio, los alumnos estaban fascinados, pero estaban todos, profesores, hasta la gente de limpieza venía a ver y wow, es como algo que uno sabe cómo es el proceso, pero cuando uno lo ve es como que alucina. ¿Qué vamos a necesitar para tener un mariposario en nuestra casa, jardín o patio? En primer lugar, necesitamos tener plantas hospederas. La mariposa adulta se alimenta del néctar de diversas flores, pero las orugas se alimentan de las hojas de ciertas plantas.
por lo que debemos conocer primero cuáles son las plantas nativas de nuestra región que alimentan y hospedan a las orugas de la mariposa que queremos atraer. Acá les comparto algunas plantas de mi región que fui investigando. La lantana camara, si bien no es nativa de mi región y no alimenta ninguna oruga, pero sí es súper atractiva para muchísimas mariposas adultas, por lo que yo la súper recomiendo para atraerlas y que luego vean las demás plantas donde pueden dejar sus huevitos. Las plantas de la variedad Asclepia alimentan las orugas de la mariposa monarca. En mi región es la monarca del sur. La Asclepia curaçábica es exótica y la mellodora es nativa, pero ambas sirven para alimentar a estas orugas. No se vayan a perder el próximo video donde van a ver un registro detallado de todo el proceso. La mariposa espejito se alimenta de las pasifloras, ya sea de la pasionaria o de su prima hermana el maracuyá. Otra mariposa es la Heráclides o limonera, conocida anteriormente también como papilio, y sus orugas se alimentan de la planta de la ruda y de los árboles cítricos. Esta mariposa amarilla se llama limoncito y se alimenta de un arbusto nativo de Córdoba que se llama sen del campo. Y no voy a nombrar a todas porque son muchísimas, pero cada uno puede investigar las que sean de su zona. Un espacio cerrado, habíamos dicho, para que no puedan entrar los pájaros, pero también necesitan respirar, ¿sí? Entonces acá viene el mariposario. Lo siguiente que necesitamos es tener la misma planta afuera y adentro del mariposario. En las plantas de afuera van a venir las mariposas hembras a dejar sus huevitos. Y luego podemos mudar esos huevos o las orugas cuando nazcan a esa misma planta de adentro. Recuerden que cada tipo de oruga se alimenta de esa planta específica. Es decir, que si llevamos a las orugas a otra planta distinta, se van a morir porque no se van a poder alimentar. Acá hay que saber que las orugas son voraces y van a pelar su planta hospedera, pero eso no le causa ningún daño a la planta. Y el último punto, y no por último menos importante, es cultivar la paciencia ante los tiempos de la naturaleza. Y con esto no solo me refiero a que no podemos y no debemos acelerar el proceso de crecimiento y metamorfosis de la mariposa, punto interesante para intercambiar con los niños sobre los procesos de cada uno, sino que incluye también el tiempo que puede llevar que venga por primera vez la primera mariposa y deje sus huevitos. Por ejemplo, acá en mi zona se ven muchas mariposas espejito, ya que hay bastantes pasionarias en jardines o baldíos. Sin embargo, la Asclepia no se la ve tan fácilmente. Y cuando yo puse la primera planta de Asclepia en mi jardín, tardó un año entero en llegar la primera mariposa monarca. Se posó en mi árbol de palta o aguacate y al tiempo volvió y dejó huevitos en la Asclepia. Y debemos entender que son los tiempos de la naturaleza y que debemos ser tolerantes con ellos. Recordemos que nuestro objetivo es colaborar con la biodiversidad, pero debemos intentar intervenir lo menos posible. Como así también debemos saber que algunas mariposas saldrán con algún defecto y no podrán volar ni sobrevivir por mucho tiempo. Pero así es la naturaleza. Espero que les haya gustado. Si esta información les fue útil, les pido que se suscriban y compartan esta información, así somos cada vez más en la comunidad sustentable. Y recuerden, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Este va a ser un videito más informativo.